Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública, 11 en punto, con 50 segundos. El diputado demócrata cristiano, Iván Flores, representante de la región de Los Lagos, será el presidente de la Cámara de Diputados. Y si bien era el resultado que se esperaba, el demócrata cristiano, el que había elegido la DC, un giro en la elección tensó el ambiente a ratos en el Congreso. Y el diputado Jaime Belolio, de la UDI, estuvo a punto de derribar los pronósticos que habían al conseguir la mayoría, pero no absoluta. En la primera votación fue esto, 73 para el UDI, 71 para el DC. Ahí corrían por WhatsApp en todas partes, vieron lo que pasó en la Cámara, ¿vieron? Pero queda otra vuelta. Conclusiones, hay varias. Para Chile Vamos es un reflejo de la división existente dentro de la oposición, porque no pudieron aglutinar todos los votos del Frente Amplio, por ejemplo. Eso se sabía. Se produjo una suerte de cacería de brujas, dicen algunos, tras el primer conteo para dar con los responsables de esos votos fugados que habían apoyado a Belolio, UDI. Incluso se propuso cambiar la modalidad de voto secreto por mano alzada. Alguien tenía susto que el secreto mantuviera todavía esa mayoría para el oficialismo. La diputada Giles, humanista, ya había advertido que no votaría por Flores, al igual que el ex Revolución Democrática Renato Garín. Pero ambos negaron haber votado por Belolio. ¿Habrá que descontarlos entonces? Bueno, ¿quiénes fueron entonces? ¿Por qué optaron por un candidato gremialista en algún momento? Pero en la segunda y definitiva votación se reordenó el naipe. Dicen que el miedo a perder el poder es más fuerte que cualquier gustito personal. Y Flores quedó con 81 votos, Belolio con 68. Y varios ajustes de cuentas pendientes en el Congreso. Conversamos esta noche, ahora sí, con el diputado UDI, ahora es UDI firmado con huella digital, UDI, porque parece que anduvo con dudas. Este y otros temas, Jaime Belolio nos acompaña esta noche, pero antes yo lo quiero invitar a la pantalla con la pregunta del día. Y tiene que ver con si estás de acuerdo en que el Instituto Nacional, que es otro tema del día, en la segunda parte la mesa de conversación va a tener que ver con esto, que el Instituto Nacional pase a ser mixto. Ojo que no es el único emblemático que lo está haciendo. Hay otros colegios que ya empezaron de manera o experimental o explorativa, en los kinder o los más chiquititos. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo con que el Instituto Nacional pase a ser mixto? ¿Sí o no? Ahí está. Ahora vamos entonces a conversar con nuestro invitado, diputado Belolio. Buenas noches. Aparte porque ahora UDI. Era broma porque ha firmado completamente convencido, seguro, ¿no? UDI. Pasamos por ahí. Ya que... O sea, siempre he sido militante de la UDI, digamos. O sea, no siempre, desde el año 2005 en adelante. Pero lo puso usted mismo en duda, pues. En algún momento. Y es parte de la reflexión que también fue parte del verano, ¿no? Conversamos con más de 120, 130 personas para saber qué es lo que ellos pensaban sobre el futuro de la UDI, sobre lo que se venía. Sobre el futuro personal de la sobre política. Mi futuro personal también. Y la política para mí son convicciones, son un trabajo colectivo y de futuro. Y por lo mismo es que decidimos que queríamos dedicarnos a causas de futuro, en términos de la dignidad de las personas, de la libertad de las personas, de una diversidad en la sociedad, que sea una sociedad grande y libre, en ámbitos de la inclusión social y otros, y por eso nos juntamos también con el alcalde Lavín, y decidimos mirar para adelante. Desde la UDI, una plataforma que permita que hayan personas independientes y otros que se sientan representados por esas causas. ¿Qué cambió o qué fue lo que hizo que el fiel de la balanza se inclinara en favor de quedarse? ¿Qué tipo de cosas? Porque sigue la misma presidenta de la UDI, presidenta con lo cual usted ha tenido encontrones públicos y privados, me imagino que privados, porque si son públicos también he tenido encuentros fuertes y discrepancias. La UDI no ha cambiado su rumbo, la UDI se sabe claramente hacia dónde va, qué es lo que es. Usted es la que estuvo en duda, no es la UDI. Sí, pero nosotros avanzamos varias cosas, porque la primera vez que me tocó a mí y de candidato sacamos un 38%. Planteamos algunas cosas que en ese minuto nos dijeron que estábamos locos por el solo hecho de plantearlas. Por ejemplo, de sacar la mención al 11 de septiembre en la declaración de principios. Y que había que actualizar la declaración de principios al 2017 en ese minuto, hoy día 2019. Y por eso nos dijeron que eran traidores y no sé cuánto. Y la lista de ahora recién, con Javier Macaya, sacó un 48%. O sea, avanzamos del 38 al 48, se aprobó el cambio de estatutos donde se despinochetiza la declaración de principio, una cuestión bastante evidente. Entonces sí, hemos avanzado.
Y sin lugar a duda lo que hace cambiar la balanza es lo colectivo. Es que hay un grupo de personas que se siente interpretado por este discurso y te dice, oye, vamos avanzando. Y en vez de preocuparnos como de la cuestión interna solo de los partidos, yo creo que los partidos de futuro son los que tienen buenas causas y son capaces de tener un buen paraguas, o sea que obviamente está de acuerdo a sus convicciones. Sí, pero usted no era nunca lo vi, yo al menos nunca interpreté lo que leía su entrevista o escuchaba, de que fuese a hacer la carrera de un llanero solitario, de un salvador, sino que más bien se veía que podía erradicarse en el barrio de Evópoli o incluso dentro de la casa de Evópoli. Se vio con Felipe Kast en unas sugerentes actividades políticas públicas. Entonces no era que colectivo o individual, porque parecía colectivo versus otro colectivo. No, por eso te digo que para mí siempre son convicciones, lo colectivo y es una mirada de futuro. Tengo la mejor relación que uno puede tener con Felipe Kast, con la gente de Evópoli, y vamos a seguir teniéndola. Tenemos causas comunes. La causa, por ejemplo, de defender una democracia liberal es una cuestión que es permanente. Hay una cosa que nos ha animado también con Felipe, que es dedicarnos a trabajar para que más jóvenes puedan involucrarse en la política. Hoy día vemos mucho en las universidades que los cabros que son de centro derecha o que son más liberales sienten que no pueden hablar en esas universidades porque hay un fascismo de izquierda brutal, que no los deja hablar, los censura completamente, es muy agresivo, muy violento. Entonces, eso ha sido parte de mi dedicación los últimos 15 años y es un tema que nos une completamente. Y varias otras causas que tenemos también adentro del Congreso. Así que feliz de seguir trabajando con él, con la gente de Evópoli. Y desde la UDI lo que nosotros planteamos es que tenemos un conjunto de causas que queremos hacer nuestra, más allá de la discusión interna del partido, que yo ya la dejé completamente de lado. Quiero dedicarme a esas causas que son de cara a las personas desde esta plataforma. Lo que no significa en que igual va a seguir encabezando de alguna manera la disidencia a la mesa de la UDI, o sea, su oposición al oficialismo actual de la UDI. Sí, lo que pasa es que más que oponerme a la actual... Oposición, no es que oponerse, oposición... No, sí te entiendo, sí, como disidencia, claro. Sí entiendo, pero como una línea distinta de liderazgo. Pero más que mi foco esté en esperar que la actual directiva diga algo y nosotros plantear otra, nosotros vamos a empujar nuestras causas y mirar para adelante. Y si eso calza con lo que la directiva quiere, fantástico, y si no, bueno, fantástico también, digamos. Vamos a seguir empujando esas causas desde este espacio. Ahora, si sigue en la UDI, me mete un tema que ni un político le gusta contestar, no sé si es la excepción, se había hablado de la posibilidad de explorar un camino propio, no individual, sino que un camino a una primaria presidencial, por ejemplo. Se habló de su nombre, lo habrá escuchado, yo lo leí, y yo leo más o menos los mismos diarios, y escucho la misma radio, pero en la UDI hay un Lavín muy fuerte. Me imagino que levantarán otras caras. ¿Eso está descartado? O sea, yo creo que hoy día, como es el escenario, sí, totalmente. De nuevo, uno tiene que decir si quiere o no ser candidato a algo, alcalde, a diputado, a core, a lo que fuera, con un sentido. Y el sentido que puede ser ir a una primaria es para marcar un punto específico o porque vas a ganarla, porque quieres construir un relato de la centro-derecha. Y hoy día, obviamente, estamos en otro mundo, no creo que sea razonable adelantar la elección al primer año de Sebastián Piñera. La foto de hoy dice que hay un Lavín muy disparado que es del mismo partido. Y lo está haciendo súper bien y yo me siento muy interpretado por muchas cosas que está haciendo Lavín, especialmente esto de la integración social. Yo creo que la UDI fue distinta, no porque fuera pinochetista o conservadora. ¿Era empresarial? O empresarial, sino que era distinta por lo popular. Ahí es donde marca una diferencia que cala de verdad en la sociedad chilena. Y eso yo creo que hay que recuperar. Entiendo lo que entonces, ¿que lo dejó un poco botado la UDI? Yo creo que sí. Se empezó a licuar ese mismo concepto. Entonces, si antes eran los campamentos, porque en 1990 teníamos un 45% de personas bajo la línea de la pobreza, pero hoy día, en vez de ser 1 de cada 2, es 1 de cada 12. Entonces, claro, hoy día son las familias de clase media que tienen que ser parte del progreso. Y ese es un concepto que es muy profundo y me gustaría empujar también. Está bien. ¿Qué pasó hoy día? ¿Desde cuándo nace esta alternativa? Como vieron dividido al adversario, dijeron ya, Belolio es el que puede captar más votos desde el otro lado. Belolio, como el entrenador que llama al tipo que está en la banca, a ti te necesito ahora. ¿Algo así se fue una cosa estratégica de conseguir votos que estuvieran en la duda por allá al otro lado? O sea, son las bancadas las que proponen al final quienes llevan y fue por consenso. Hace que yo le agradezco enormemente a los presidentes de las bancadas de Chile Vamos que nos apoyaran. Obviamente a Javier Macaya, que es el presidente de la bancada de la UDI, pero también a Mario Desbordes, que se la jugó y fue uno de los primeros que dijo, oye, podría ser Belolio.
¿Pero por qué? ¿Qué características tenía Belolio? Voy a hablar como relator de fútbol. Belolio Jaime, ¿qué características tenía para jugar en la posición que se necesitaba en la elección? En el fondo nosotros no solamente teníamos que presentar una lista como un saludo a la bandera, sino que nosotros queríamos presentar una lista que significara garantías para todos los sectores y por tanto no podía ser una cuestión demasiado dura. Y en segundo punto, que ofreciera gobernabilidad. Y yo creo que esas dos cosas las ofrecíamos súper bien. O sea, que había una disciplina, que había un proyecto que a todos los dejaba relativamente tranquilo. Por supuesto que algunos pueden estar en desacuerdo total conmigo, digamos, pero los dejaban tranquilos en que las normas que iban a aplicarse dentro de la Cámara iban a ser adecuadas. Y nosotros teníamos como ímpetu también mejorar las condiciones internas de la Cámara en términos del nivel del debate, sobre todo un año en que va a ser de reformas importantes. Y segundo, también mejorar un poquito los procesos de la Cámara de manera a recuperar algo de nuestra alicaída imagen. Digamos. ¿Y en el conteo previo que tenían, le daba este triunfo en primera vuelta o fue sorpresivo cuando empezó? No, yo te reconozco que fue sorpresivo, no los 73 votos que sacamos nosotros, eso los tenía bien contados en mi planilla. Lo que sí fue sorpresivo más bien es que ellos hubiesen sacado 71 votos. Y dio cuenta de un tremendo desorden e improvisación que tenían ellos al otro lado. Tanto así que una vez terminada la primera vuelta, tuvieron que suspender un rato la sesión y uno veía no solo la cara de algunos de ellos que estaban muy asombrados. Estaban en 11 votos ahí. Claro. Faltaron 11 votos de gente que no votó. Habían anunciado 5 que se iban a abstener, pero habían otros que no habían anunciado. 6 votos entonces que estaban perdidos. Exactamente, que no sabían dónde estaban. El baño, la cafetería. Y empezaron entonces los dime diretes y algunos con un tono más enojado y otros para allá. Y obviamente el partido del poder hace que eso se ordene, porque después venía la negociación adentro de cada una de las comisiones. Y pero yo veo ahí que quedaron muy tensionadas las relaciones, que quedaron dañados en términos de confianza y otros, pero... Ustedes tienen 72 parlamentarios, ¿no? 72, pero éramos 71 porque Marcela Sabat está con postnatal, así que le mandamos un saludo porque fue madre hace 10 días. O sea, hay dos votos... Hay dos votos del frente de oposición que votaron por nosotros. Que vinieron por ustedes. ¿Los tienen identificados ustedes? Tengo alguna certeza, digamos, no, pero tiene no, que pero tenerlo, no 100%. Tiene que tenerlo porque se dijo que ya contaba con 73, alguien le tiene que haber dicho. Claro, pero había cierta... nunca es 100%, pues si el voto es secreto está bien que sea así. Así que claro, no puede más o menos saber quiénes pueden haber sido. Pero aquí, como dicen las abuelitas, se cuenta el milagro, pero no el santo. No, me imagino porque ya le pregunté antes, alguien le preguntó que en el pasillo y no le quiso contestar. Pero yo tengo que preguntarle frente a la gente, usted sabe quiénes son y fue una negociación privada. O sea, no tengo la certeza total, yo sé que varios que se pudieron haber abstenido en esa primera vuelta era porque consideraban que era razonable también la posición que nosotros estábamos poniendo. Es decir, de una mesa que daba garantía, que ofrecía gobernabilidad, y que podía poner a la Cámara en una posición también de imagen un poquito también más renovada. Ahora, al no haber mayoría absoluta, se podían dar el lujo algunos de votar por la oposición para dar una señal, pero cuando ya la cosa se puso seria en la segunda vuelta y era lo que fuere, así a sangre de pato, el que gana, gana, ahí ya los votos se pusieron más serios porque perdían el poder los de la oposición, ¿no? Teníamos claro que la segunda vuelta iba a ser mucho más difícil que la primera. O sea, ¿era la primera o nunca? Sí, y sí pasó que fue inédito, que fue segunda vuelta. O sea, desde el 90 hasta ahora nunca habían habido 2 vueltas. Mire. Entonces eso fue lo inédito y por eso que llamó tanto la atención, digamos. Ya habían algunos que estaban muy asombrados. De hecho, mi mamá decía, ganaste y después, ¿cómo no ganaste? No te... Había alcanzado a festejar. Claro, obvio, porque era como raro esto. Y por lo mismo es que hay también 3 votos del lado nuestro que apoyan la lista de Iván Flores. Y lo apoyan para decir 2 cosas. Uno, entregar esa gobernabilidad para que nos sintamos todos representados. Y segundo, también es un mensaje súper claro a la ADC, de decirle que ellos no necesitan ir a pirquinear votos al Frente Amplio, ni tener que ir a firmarle ninguna cuestión extrema para sacar los votos de ellos, sino que se mantengan en su posición de centro y que a quienes tengan que rendirle cuenta no es al Frente Amplio, sino que es a la ciudadanía. Ese verbo de pirquineo que se puso de moda, lo usan en el Frente Amplio, lo usan ustedes. ¿Por qué pirquinear? ¿Por qué ir a pedirle el voto al otro pirquinear? ¿No es convencer? Porque es peyorativo el verbo. Sí, está bien, es una manera de decir que vas como con tu picota chiquitita y tu cincel, digamos, a buscar la veta de la roca. Porque es un espacio difícil. Sí. Yo no lo digo como tan en términos como negativos. Lo que sí pasa a veces es que para conseguir el poder, algunos pueden estar disponibles a ceder muchas cosas. Y yo creo que eso sería un error para Chile. Que la democracia cristiana dejara que el Frente Amplio o el Partido Comunista le pusiera tantas condiciones para apoyarlos a ellos que al final terminen ellos mismos por desdibujarse.
O sea, hay distintas oposiciones hoy día. Y hay algunos que se pelean el quién dice que no antes y quién lo dice de manera más dura. Yo creo que eso le hace mal a las políticas públicas. Hay varias oposiciones, sí. Hay varios oficialismos y se lo planteo, diputado Belolio, porque el último tiempo uno ha ido juntando antecedentes como en un rosario de varios, un hilo de Twitter, puede decir, con varios hechos de este gobierno que tienen un patrón común. Algunos lo vemos así. Es decir, aula segura, Escazú, son temas nada que ver, pero que tienen un patrón común, creo yo. Escazú, ir en contra del pacto migratorio como país. Luego tenemos control preventivo de identidad. Algunos dicen, ¿por qué este gobierno, primero, se derechiza? ¿Por qué en estas medidas que son, además, muy superficiales, no van al fondo ni de la delincuencia, ni de la calidad de la educación? Y he visto algunos oficialistas, parlamentarios oficialistas, que no están de acuerdo con esta medida, por ejemplo, del control de identidad. Sí. ¿Hay varios oficialismos? Ya, pero que yo creo que eso es distinto, porque dentro de una propuesta que proponga el Ejecutivo, valga la redundancia, uno puede tener ciertos matices y puede decir, mire, ¿sabéis qué? Yo haría esto más acá o haría esto más allá, y eso es perfectamente legítimo dentro de nuestro sector. Pero nosotros creemos que hemos sido súper ordenados, al menos en la Cámara de Diputados, en apoyar los proyectos del gobierno y cuando tenemos diferencias también hacerlas ver. Y hay distintas instancias donde uno lo puede hacer ver. Te pongo un ejemplo en el tema del control de identidad. Los mismos expertos y los mismos parlamentarios que hoy día dicen que por ningún motivo, etcétera, eran los que decían que el 2016, cuando se aprobara el control de identidad, esto iba a ser un caos y que iba a quedar la embarrada. Después de 4,5 millones de controles de identidad, se han controlado a personas, 1.200.000, que tenían antecedentes penales previos, de los cuales se detuvo a 100.000, que tenían órdenes pendientes, y solo 39 reclamos. Entonces, ese colapso total, ese infierno que se iba a producir según estos agoreros del pesimismo, no pasó. Mi problema es el siguiente, que hoy día cuando tú lo dices con respecto a los adultos, vas a tener un problema en el límite, ¿cierto? Y ha pasado ya que has controlado a menores de edad, porque es muy difícil que, obviamente, cuando tú ves a alguien sepas exactamente cuál es la edad, te puedes equivocar. Entonces, tiene varios miles, 40.000 si no me equivoco, dentro de 4,5 millones. Sí. Te equivocas para abajo, entonces, que tienen 17 años. El problema es que si tú dices que vas a controlarlo a los 14, te vas a equivocar más para abajo todavía, o sea, a los 13, 12. Y eso a mí me produce ruido. Ahora, como herramienta, sí ha mostrado ser efectiva. ¿Es la única que tienes que hacer? Por supuesto que no. Entonces, uno puede tener ese matiz con el gobierno. En lo absoluto o en lo relativo. Es efectiva en lo absoluto porque hay números que demostrar, pero lo que no se compara es con los esfuerzos que se han hecho para conseguir esos números. Y hay otro tema. Los infractores menores de edad, entre 14 y 18 años, los infractores de los últimos 10 años han caído de manera bastante acentuada. Más o menos la mitad de infractores hoy que hace 10 años. Entonces uno dice, parece que ahí no está el problema, ahí no nos aprieta el zapato en el marco de la seguridad. No es en la juventud. Entonces, ¿por qué una medida hacia la juventud? ¿Acaso no es populismo eso? Y ahí acusan a la derecha de populismo desde la oposición, que me imagino que hay algo que responder. Sí, me cuelgo el tiro de eso, pero el problema es que en el último tiempo, a pesar de que ha bajado el número total de delitos en que participan los menores, sí ha aumentado en algunos delitos la participación de menores. Por ejemplo, en los portonazos. Por ejemplo, en los robos con sorpresa. ¿Por qué? Porque adultos utilizan a los menores, muchas veces también ligados a bandas de narcotráfico, para cometer esos delitos. Entonces, eso es algo que uno necesita parar, porque no tenemos el contrafactual. Es decir, ¿qué hubiera pasado en todo este tiempo si es que no hubiéramos aplicado las políticas que ya hicimos? ¿Y quién dijo que eso es la mejor herramienta? Creo que me contestes, a lo mejor es, pero ¿por qué es esa la mejor herramienta para pararlo? Y no, por ejemplo, la inteligencia, ya que son menos los menores infractores, enfocarse en ellos. Yo creo que son complementarias, o sea, que son varias cosas al mismo tiempo, porque si el mayor riesgo que alguien te presenta hoy día es que una persona pueda estar sin su carné, y entonces eso puede significar que lo detengan, bueno, tenemos el dedo, digamos. Entonces, y para ir a lo otro, porque nos metimos en un punto, pero tú pusiste varios ejemplos. Hoy día es obvio que la política no solamente se hace dentro del Congreso, sino que también se hace con la ciudadanía. Y nos pasó con Aula Seguro y otros proyectos, que adentro del Congreso o en Twitter parecía que no, era imposible aprobarlo. Sin embargo, tenían un amplísimo apoyo por parte de la ciudadanía. Entonces, hoy lo que tiene que hacer el gobierno y nosotros mismos como parlamentarios de hoy día de gobierno es poder comunicar bien cuáles son las implicancias positivas para el día a día, para la calidad de vida de las personas. Y luego de eso se va a transformar la mayoría dentro del Congreso. Y yo espero que en eso, esa oposición, que no está en la lógica obstruccionista, sí está abierta. Y que es legítimo que tengamos diferencias en algunos puntos, bien. Pero negarse
de plano a hablar sobre la reforma tributaria, sobre la reforma laboral, sobre la reforma de pensiones, porque no es exactamente como quieren, me parece que simplemente es infantil. Me quedó en tintero algo que quería preguntarle sobre este proyecto del ciberacoso, que entiendo que tiene un punto que hacer allí. ¿Es un proyecto que le satisface, que es de calidad, que va a atacar el problema de fondo, a su juicio? Sí, yo en eso la verdad que estoy muy contento porque se aprobó con 150 votos a favor. Es el primero que se aprueba con tanto voto unánime, digamos, y tenía un objeto más bien educacional. Hoy día hay una brecha muy grande entre lo que saben los apoderados, entre lo que saben los profesores y lo que hacen cada uno de nuestros cabros. Sí. Entonces, es importante que parta desde la escuela y el proyecto dice cuestiones bastante sencillas. La primera es que cada colegio tiene que tener un plan de prevención en materia de ciberacoso. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el ciberacoso es lejos la forma de violencia que más ha subido en las propias escuelas. Los colegios estaban acostumbrados a tratar el bullying, comillas, tradicional, o sea, el cabro que le pegaba al otro en el patio del colegio. Pero el ciberacoso ocurre en horarios que no son de colegio. Es más secreto, es más culto. Y puede hacer mucho más daño. Entonces, de hecho, a veces nosotros los papás nos equivocamos cuando le decimos a nuestros cabros, oye, déjate de jugar en Internet y ven al mundo real. Como si lo que uno hace en Internet o en las redes sociales no fuera también una extensión de nuestro mundo. Como que hubiese como que disociarlo. Entonces, esa disociación, algunos la toman como que, puedo poner cualquier cosa si total no tiene los mismos efectos en la realidad. Y los tiene. Entonces, nosotros trabajamos también con organizaciones de la sociedad civil, como Todo Mejora, Volando en B, Efecto Mariposa, y que trabajan en el día a día, digamos. Entonces, fue muy potente trabajar con ellos, hacer un proyecto común, definimos lo que era ciberbullying, todos los colegios tienen que tener un plan de prevención, de acción cuando sucede y también de reparación, que es una cuestión nueva. Porque el cabro que le hacen ciberbullying, o en general a la chiquilla, porque hay más mujeres que hombres que sufren esto, ¿cómo vuelve después al colegio? Cuando lo vio una comunidad completa, tiene que haber una forma de reparación. No estamos hablando de plata, es una forma de reparación de volver a incorporarla. Entonces, muy contento por esto, pasó al Senado y al mismo tiempo el gobierno anuncia otro proyecto que es complementario, que es la cibervenganza y otros que más bien en el ámbito penal y que se refiere como a adultos. Nosotros quisimos enfocarlo en las escuelas para esa conciencia digital que es clave. Nos pasamos un poquito del tiempo, Jaime Belolio, diputado. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Vía Pública. Gracias a ti. Que esté muy bien y felicitaciones por el triunfo, aunque sea, como decía Santibáñez, los triunfos morales. Porque ganar en primera vuelta igual es histórico, aunque perdió la segunda. Estuvo muy bien, así que gracias, diputado, que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero antes le dejamos planteada la pregunta, a la cual los invitamos a participar desde el principio. Si estás de acuerdo con que el Instituto Nacional pase a ser mixto, el 72% sí, está de acuerdo. El 28% cree o prefiere lo contrario. Pausa y volvemos en Vía Pública. El Instituto Nacional tiene una jornada el día jueves de discusión y después va a haber una votación de la comunidad para ver si entran en el régimen de colegio mixto. 206 años de historia me parece que tiene, colegio símbolo de nuestra educación pública, pero entonces también a lo mejor dicen algunos tiene que ser el símbolo de los tiempos, y los tiempos indican que una mayoría aplastante y la tendencia en el mundo es a que los colegios tengan a ser más bien mixtos. Cerca del 4% de la matrícula en Chile, tan solo 4% aprox, son colegios segregados, es decir, solo hombres o solo mujeres. El resto entonces ya son mixtos. Pero hay expertos, así que los vamos a dejar que ellos nos expliquen ventajas, desventajas, mitos, en fin. Jorge Mansi, psicólogo director de MIDE-UC. Jorge, gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Mauricio Bravo es investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. También ha escrito papers sobre esta materia. Mauricio, gracias por estar aquí. Muchas gracias, María. Primero, ¿a ustedes les parece bien que este tema se discuta? ¿Esto es una tendencia mundial? ¿Esto en la academia y en todas partes es un tema de discusión, no, Jorge, me imagino? Ciertamente, o sea, este es un tema que es también álgido en otras latitudes. Han habido idas y vueltas. Por ejemplo, un país donde siempre se discute mucho, que es Estados Unidos, hubo una especie de movimiento a restablecer la enseñanza segregada, pensando que esa podía ser una pista porque habían algunos estudios que habrían señalado como que había una cierta ventaja, tanto para hombres como para mujeres, algunos decían más para mujeres, de estudiar segregadamente. La verdad es que la investigación más sistemática, cuando uno reúne integra toda la investigación sobre esto, hay una gran revisión que se hizo unos 4 años atrás, muestra que no hay ninguna clara diferencia desde el punto de vista de lo que típicamente interesaba, que era van a aprender más los hombres o las mujeres en ambientes segregados. No es así.
Y si uno piensa todos los otros beneficios que tiene la educación integrada, que tiene más que ver con lo socioemocional, el balance es súper evidente. O sea, no hay ninguna duda y por eso es que estamos tan convencidos todos, incluyéndonos aquí, de que vale más la pena avanzar en esa dirección. Mauricio, ¿tú estás de acuerdo que hay que avanzar en esa dirección? Y me gustaría que ya abordaras el tema de las ventajas y desventajas. ¿Y qué va a pasar o qué debiera tender a pasar cuando un colegio es mixto? Mira, efectivamente este es un tema que se discute hace unos 50 años atrás, yo creo, y tal vez más, respecto de la educación mixta o diferenciada por sexo. España ha avanzado bastante, ha tenido ida y vuelta, ¿cierto? Durante Franco hubo toda una época en la cual se crearon escuelas de un solo sexo y luego vuelven desde los 70, empiezan a implementar escuelas mixtas. Por lo tanto, hay como dos momentos o hitos ahí que son especies de experimentos que te ayudan un poco a mirar y a ver qué efectos puede tener ¿Qué respecto. se producen? Por ejemplo, ¿qué característica típica debiera tener un colegio segregado? La verdad es que rendimientos de hombres y de mujeres. La verdad es que, claro, que la evidencia empírica no es muy concluyente. Hay estudios que dicen que sí hay efectos respecto al rendimiento, especialmente en mujeres. Al parecer las mujeres que estarían en sala de solo mujeres tendrían mayores beneficios versus los hombres en salas solo de hombres. Pero la verdad es que al empezar a reunir toda esta evidencia, como decía Jorge, uno empieza a ver que los efectos, si uno junta todos los papers, digamos, empieza a analizar, la verdad es que se empiezan a compensar y no encontramos grandes diferencias respecto de una educación versus la otra. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con que en la discusión sobre lo que más la gente tiende a mirar, que es matemática, lenguaje, ciencia, no es una conclusión nítida. Pero es el rendimiento académico, le llamamos. Sí, es la parte académica. Aparentemente, en colegios segregados, beneficia a la mujer estar segregada versus el hombre. ¿Es así? ¿Esa dice la evidencia? Es que la verdad es que eso quedó como una especie de mito, de que era así, porque algunos estudios lo mostraron, pero había otros estudios que han mostrado exactamente lo opuesto. Y como digo, el balance que hizo esta investigación muy grande, con investigación de 180 y tantos estudios de muchos países que los integró, mostró que no había ninguna clara diferencia ni en favor de la educación segregada ni en estos aspectos, ni en favor de la educación mixta. Pero cuando miramos otros aspectos, ¿sabes? La vida en sociedad es una vida mixta. O sea, todos tenemos que desempeñarnos en el trabajo, en la educación superior, en la vida social. En la familia, en entornos mixtos. Por tanto, ¿por qué la escuela tendría que ser un ambiente que no nos prepare integralmente para esa interacción? Y de hecho hay un estudio bien interesante, claro, hecho en un contexto culturalmente distinto, pero un estudio muy recientemente publicado en Hong Kong, que muestra que cuando los hombres y mujeres, por igual, se estudian en ambientes segregados, tienen mayor ansiedad social, tienen menores amistades heterosexuales, o sea, se mantienen más con amistades al interior de su propio sexo, enfrentan más dificultades para desarrollar relaciones, por ejemplo, románticas, y hay incluso indicaciones de que eso se traslada, incluso se proyecta hacia la enseñanza superior. O sea, aun cuando llegan después a la enseñanza superior, siguen teniendo esa desventaja. O sea, lo que yo creo que es inequívoco es que no podríamos ni argumentar conceptualmente, ni tampoco en la evidencia de que es mejor idea segregar a los chicos desde el punto de vista de su desarrollo integral. Recuerdo haber escuchado hace 1 año, 2 años, en una entrevista radial a María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencia. Su expertise no es específicamente pero una mujer lo suficiente inteligente y criteriosa para dar un juicio que era bien políticamente incorrecto. Ella decía que prefería, en alguna etapa de la vida, la educación segregada básicamente por los niveles de desarrollo emocional o de madurez distinto. Entonces, y era razonable. Un muchacho, una chica de 14 años, 13 años, 12 años, están los niveles de hombres y mujeres en madureces muy distintas y juntar la misma sala de clase puede ser eventualmente un problema. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Las madureces distintas, más tardías de los hombres. Hay cierta evidencia empírica, ciertos estudios que demuestran que, claro, con los colegios solo de hombres o cursos solo de hombres podría haber mayores niveles de indisciplina, por lo tanto menos motivación escolar o menos atención al aprendizaje, versus cursos de solo mujeres donde efectivamente la mujer es un poco más ordenada, más responsable, pone más atención y eso le permite entonces alcanzar mejores
mejores resultados, pero más que sea de hombres o de mujeres, tal vez tiene una explicación de cómo uno tiene el manejo del curso o cómo el profesor puede enfrentarse de una manera tal de mantener el control dentro de la sala de clase. Pero Jorge, tú como psicólogo, la ventaja supuesta que pudiera tener, o que algunos legítimamente piensan, el que no es bueno, o más bien, la ventaja de separarlos dados los niveles dispares de madurez a cierta edad. Mira, a ver, hay un cierto mito de que incluso el cerebro de las mujeres y los hombres, porque son de distinto tamaño, por ejemplo, y porque hay algunas diferencias que se han detectado, podría ser conveniente que educar a hombres sería distinto que educar a mujeres. No hay ninguna evidencia que respalde esa afirmación. Pero las madureces a distintas edades, ¿tampoco hay evidencia que las mujeres maduran antes que el hombre? ¿No hay evidencia? En algunos aspectos. ¿Solo social? Es temporal en algunos aspectos y no es un efecto permanente. O sea, no tenemos, o sea, lo que sabemos es que hay constatación de diferencias de logro. Eso ha sido muy tradicional, ¿no es cierto? Por ejemplo, que en matemáticas los hombres tienden a tener mejores desempeños que las mujeres. No es en todos los países, pero en la mayoría de los países. Y que en lenguaje a las mujeres les va mejor que a los hombres. En las pruebas internacionales ocurre en todos los países, eso es cierto. ¿Ya? Pero no hay nada que diga que no podríamos educar por igual a hombres y a mujeres. No hay ninguna evidencia que diga que eso no se puede hacer. Y el punto que es clave, que es el tema de cuán bien preparamos a los profesores para que puedan organizar la enseñanza. Porque si, voy a caricaturizar esto, si el profesor cree que una forma de estimular la enseñanza de hombres y mujeres es generar competencia asociada al sexo, o sea, lo peor que tú puedes hacer es sobrevalorar la categorización entre hombres y mujeres en el aula. A ver, las mujeres contesten esto primero, esperen los hombres, ahora los hombres ganaron esto. Claro. Y si tú sobredimensionas eso, lo que estás señalando es que esa es una dimensión de comparación muy importante, está generando ansiedad en hombres y mujeres que muchas veces se va a traducir en efectos en el desempeño. Y por tanto eso demuestra lo importante, cualquiera de estas cosas que, de hecho, lo mismo que se está hablando sobre el tema de la integración social en la escuela, un ingrediente esencial para que sea exitoso y que es, obviamente, si estamos diciendo, es bueno integrar a hombres y mujeres en la sala de clase, es evidente que también es bueno integrar socialmente la sala de clase. No habría ninguna razón para decir segreguemos socialmente, pero integremos según género. Eso no tiene sentido. Pero en ambos casos, lo que es clave es la preparación que reciben los profesores para manejar la heterogeneidad en el aula. Hay una tercera vía, que es la coeducación. Que la coeducación, porque no esté familiarizado con el término, es, y ustedes me corrigen, una comunidad compuesta por hombres y mujeres, que todas las actividades académicas, las clases son hombres y mujeres, pero todo el resto se hace junto. Es decir, los recreos, las fiestas, los actos, el almuerzo, en fin. Pero cuando van a clases separados, por esto de que unos maduran antes, otros, que los hombres no dejan a las mujeres concentrarse en la sala de clases, son más peluzones, a cierta edad, en fin, hay un montón de cosas. Esa coeducación ha dado resultados. ¿Qué evidencia hay? Lo que yo conozco es un estudio que hicimos en una comuna del Barrio Alto acá en Santiago, donde efectivamente empezaron a dividir cursos desde primero básico, llegaron hasta cuarto básico con el piloto, digamos, y el colegio era mixto, pero los cursos eran separados por sexo. Y la verdad es que uno empieza a mirarlo y a seguirlo durante estos 4 años, y al pasar los 4 años en cuarto básico, tomarlo y ver si hay algún impacto, no encontramos ningún impacto significativo entre hombres y mujeres. Aplicando distintos métodos no pasaba nada, y finalmente cuando ya aplicamos algunos métodos más rigurosos de análisis, encontramos que pierden las mujeres y los hombres, en matemáticas al menos, perdían respecto de el grupo de control, que era un colegio mixto. Entonces, y por otro lado hay otro estudio que se hizo de una experiencia al revés, de colegios que son segregados por sexo, pero se unen después en tercero y cuarto medio, y encuentran la evidencia contraria, digamos, que finalmente los alumnos que pasan de un solo sexo a mixtos pierden también. Entonces, finalmente, un poco lo que estamos hablando, no hay evidencia que sea concluyente para ninguno de los dos lados. Encontramos distintos casos, experiencias que finalmente llegan a ser lo suficientemente sólidos como para hablar a partir de ahí, hacer una política pública. Jorge, ¿la coeducación a ti qué evidencia qué evidencia tienes tú o has conocido, o qué opinión te merece? Es que, a ver, sobre la evidencia yo creo que tenemos la misma opinión. O sea, la evidencia que existe no es concluyente para ningún lado. Eso internacionalmente. ¿Ya? Y por tanto,
como insisto, hay un poco de mito en esto de decir que, porque han habido algunos estudios que han mostrado que hay una cierta ventaja para las mujeres de tener la oportunidad de compararse con otras mujeres y no tener que competir con los hombres, por ejemplo, en matemática. Pero en otros estudios ha ocurrido exactamente lo contrario y son los hombres los que se han beneficiado más. Por ejemplo, de repente puede pasar lo siguiente, depende de quién enseña. Si la persona que enseña matemáticas en un estudio norteamericano, por ejemplo, es un hombre versus si es una mujer. Si enseña un hombre o una mujer, no le hace ningún efecto a los hombres. Pero si enseña una mujer a mujeres, le hace un efecto positivo respecto del desarrollo de la matemática. Entonces, en educación las cosas son un poco más complejas y por eso que es bueno tener una visión del tipo de sistema educativo que uno quiere tener y de las razones por las cuales uno quiere tener eso. En general, la idea fundamental de una buena educación en el mundo es una educación que le dé iguales oportunidades de aprendizaje a todos los chicos independientemente de su origen. Si estamos en condiciones de asegurar que eso lo vamos a hacer mejor en un sistema coeducacional para hombres y mujeres que en un sistema integrado, podríamos ir en ese camino. Pero yo creo que el riesgo de lo coeducacional, aún atenuando los riesgos de la enseñanza totalmente segregada, es que todavía al interior del aula pueden pasar cosas muy distintas en las salas solo de hombres y en las salas solo de mujeres y puedes curiosamente estimular aún más la conciencia de ser solo hombres o solo mujeres en un lado y en otro, que al final, digamos, anulen efectos o cognitivos o socioafectivos. Así que, si tú me preguntas, yo si tuviera que equivocarme, ¿en qué dirección equivocarse? En la dirección de la integración, porque no hay duda que esa es la mejor representación de la escuela respecto de la sociedad. Tú también, Mauricio, si tuvieras que jugártela y equivocarte, sería por integrar o con reparos. Lo que pasa es que también está el tema, ¿cierto?, de la libertad de elección de los padres. Entonces también hay que pensar en no coartar ese derecho y que los padres puedan escoger la educación que ellos consideran que es más pertinente o mejor para sus hijos. Puede haber un padre que pueda querer un colegio de un solo sexo versus otro que quiere uno deportivo, de alto rendimiento. Entonces, creo que en un sistema educativo tiene que ser lo más diverso posible para atender a todas las demandas de la ciudadanía. Por eso que también es súper importante que eso también no se determine desde el gobierno central, sino que sean las propias comunidades, como el caso del Instituto Nacional, quienes voten, ¿cierto?, y decidan qué es lo que quieren hacer con su proyecto educativo. Si quieren continuar siendo solo de hombres de alto rendimiento, o quieren ser mixtos de alto rendimiento, o solamente mixtos con una educación distinta. Es algo que cada comunidad tiene que decidir. Bueno, está claro por lo que nos han señalado ustedes que primero no hay conclusión, no hay datos concluyentes, así absolutos, que uno diga nos estamos equivocando, no. Y que tampoco, ahora la tendencia es ir hacia la integración entre hombres y mujeres, pero la historia reciente en el mundo indica que esto tiene vaivenes, que así como la tendencia hoy día es hacia allá, es perfectamente probable que en 25 años más o 30 o no, vaya hacia el otro lado, hacia discriminar entre hombres y mujeres, separar, digamos, entre hombres y mujeres. Les quiero agradecer a los dos por venir a compartir sus conocimientos, sus miradas, sus teorías y las evidencias, los estudios que tienen a la mano a los dos. Mauricio, Jorge, gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública. Muchas gracias, Matías. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Volvemos y a la vuelta veamos qué resulta de la pregunta a la cual los invitamos a participar. Con esta música de fondo, de inmediato les presentamos el resultado a la pregunta a los cuales los invitamos a participar. Y tiene que ver con esta decisión que pronto se tomará en el Instituto Nacional. Si estás de acuerdo con que el instituto pase a ser mixto, el 71% sí, está de acuerdo. El 29% restante, no, cree lo contrario. Vamos a nuestro portal 24horas.cl. Y tiene destacada la noticia del presidente Piñera que viajará a Argentina a afinar la candidatura al Mundial 2030. Es una candidatura que pretende Chile con varios otros países, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. Así que, claro, de hecho se va a juntar con Tabaré Vázquez y con Mario Abdo, presidentes de Uruguay y Paraguay, más el local Mauricio Macri. Pero hay muchas otras noticias que usted puede revisar en 24horas.cl. Revisemos qué temperatura hay en este momento en la región metropolitana. Y hay 14. Veníamos con 18, con 17, por ahí. Es bien baja, bien abrupta la baja. 14,4 en este momento en la región metropolitana. ¿Qué ocurrirá mañana y pasado aquí, en esta región?
estará parcial mañana miércoles con una máxima de 28 y estará despejado el jueves con una máxima probable de 28 grados también. Revisamos otras regiones. ¿Qué ocurrirá allí? Castro, región de los Lagos, Isla Grande de Chiloé. Máxima, esto para mañana, máxima 15 grados parcial. San Antonio, región de Valparaíso, puerto de nuestro país. El puerto que mueve más carga en nuestro país. Valparaíso, leí el otro día. Yo pensaba que era distinto. Ha sido mucho este puerto de San Antonio. Bueno, estará mañana con una parcial con una máxima de 19 grados. San Antonio, la tierra del chupete suazo, de don César Baquia. San Antonio, fíjese usted. Saludos a los sanantoninos que nos ven. Y a quien vemos aquí es al Premio Nobel de Literatura, hace un par de años. Dicen, ¿cómo? Pero si este es un músico, es un guitarrista, es un poeta, es un artista completo. Corría el año 62 y un joven llamado Bob Dylan entraba en el mercado con su primera producción. Disco homónimo del estadounidense que, claro, se metió de lleno a la industria, pero solo llevar un año en el país del norte. Bob Dylan se cambió a Nueva York a vivir, con la idea de ser un gran artista, y vaya que le fue bien. Comenzó en bares, como todos, realizando presentaciones chiquititas. Una vez se reunió el dinero suficiente, se metió a grabar en 3 sesiones un disco compuesto de canciones populares y solo 2 de su autoría. Sin embargo, y a pesar de que no sería todo un éxito entonces o todavía, sí fue entonces la puerta de entrada para grandes clásicos que nos acompañan hasta hoy. Con Bob Dylan nos queremos despedir de esta vida. Muy buenas noches y gracias por venir.